Muchas gracias, muy bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos y todas en esta última sesión de una muy fructífera semana teológica que hemos vivido. Y es para mí un honor estar en esta sesión con una amiga y colega de muchos caminos recorridos en conjunto, entonces quien admiro profundamente y que la tenemos de nuevo después del martes ya tener la primera sesión con ella, Nedi Astudillo. La voy a presentar nuevamente igual por tal vez alguna gente que no estuvo el martes, que no podía estar presente. Bueno, Nedi es ecoteóloga venezolana, vive en Estados Unidos, en Tampa, en Florida, pastora de la Iglesia Presbiteriana, coordina el programa de certificación de justicia climática y fe de la Universidad Luterana de California, y el trabajo de Green Faith, una organización internacional multireligiosa, con las comunidades de fe en Latinoamérica y latinas en los Estados Unidos. Nedi obtuvo su doctorado en ministerio en Greening the Church, enverdecer la iglesia, de Drew University, y desde entonces ha impartido cursos de ecoteología en seminarios en muy diversos países en Latinoamérica. También lo que es muy interesante es que en 1998 cofundó el Centro de Aprendizaje Angelic Organics, entonces para unir la práctica a la teoría, una organización sin fines de lucro basado en una granja orgánica comunitaria, junto con su esposo, donde las personas se conectan con la agricultura sostenible, alimentos sanos y el cuidado de la tierra. Sus escritos han sido publicados en diversos medios, incluyendo en el reciente Manual Internacional de Ecodiaconía y Cuidado de la Creación, que está disponible en la CTE. En el 2020, Nedi recibió el premio anual de los presbiterianos para el cuidado de la tierra de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos por su gran compromiso por la justicia ambiental. Bueno, muy bienvenida nuevamente, Nedi. Te dejo la palabra para seguir profundizando y corazonando en esta sesión. Gracias Ariane, compañera. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es una bendición estar aquí en este espacio de nuevo, comenzar el día juntos. Y como mencionaba Ariane, yo sentía la necesidad tal vez de comenzar preguntándoles también a ustedes qué inquietudes o qué preguntan, con cuáles llegan a este espacio de hoy, ¿no? Ya sea que me hayan escuchado el martes, ¿verdad? Que hayan estado en esa discusión, o que también simplemente se acercan al tema con ciertas inquietudes. Me gustaría poder escucharlas, no para contestarlas inmediatamente, pero tal vez asegurarnos que de alguna manera la vamos a tocar durante esta hora y media en que vamos a estar juntos. Entonces, si alguien tiene muy rápidamente alguna pregunta, alguna corazonada, alguna inquietud sobre este tema de hoy, la teología en diálogo con la crisis climática, el movimiento ambiental multirreligioso, ¿qué inquietudes están por allí? A ver si podemos escuchar una o dos o tres. Pueden tal vez abrir su micrófono. Bueno, entonces el martes hablamos, que primero quiero entonces retomar un poquito la conversación sobre las ecoteologías que hablamos el martes, la mayordomía, la ecojusticia y la ecoespiritualidad, terminar diciendo un par de cosas sobre ello, y luego entonces movernos a hablar sobre el movimiento ambiental basado en la fe y el trabajo de Green Faith como un ejemplo de trabajo multirreligioso para la acción climática, para la justicia climática y la justicia ambiental. Entonces, para comenzar esta parte, quería contarles una pequeña historia. Creo que por aquí quiero comenzar. Y voy a dejarlo así como está ahora. Porque si no, después me voy a volver loca aquí con los controles. Ok. Cuando
poco tiempo, yo creo que 1 año y medio, no más de 2, luego de que mi esposo y yo nos habíamos mudado desde la ciudad de Chicago al campo para comenzar el programa de este centro de aprendizaje en una granja orgánica. Uno de nuestros hijos vino de la escuela un día preocupado y nos preguntó, bueno, me preguntó, mami, la tierra está muerta. A mí me llamó mucho la atención que mi hijo viniera con tal pregunta y le pregunté primero, ¿por qué me haces esta pregunta? Entonces, piensen, estamos en el campo, esto es una escuela rural. Él dice, bueno, es que la maestra hoy nos pidió que por favor le diéramos un ejemplo de elementos de la naturaleza que están vivos y otros que están muertos. Y cuando ella preguntó sobre cosas que están vivas, yo le dije, la tierra. Y la maestra me dijo, no, la tierra está muerta. Entonces, este es un hijo que venía ya escuchando a su madre y a su padre por 2 años, escucharle decir a toda la gente que venía a la granja que en un manojo de tierra fértil habían billones de microorganismos, más microorganismos que seres humanos en la tierra. Y por supuesto, cuando la maestra le pregunta si la tierra, qué elemento está vivo o está muerto, pues él pensó en la tierra, está llena de microorganismos. Entonces yo le digo, hijo, si tú fueras un día un astronauta y te vas bien al cielo, estás lejos allí y miras debajo la tierra, si tú no nos ves que estamos aquí abajo, tú dirías que la tierra está muerta. Y él dice, no. Y le dijo, pues yo tampoco, tienes razón. Tuve que decirle, lo siento, pero tu maestra está equivocada, la tierra está viva. Y lo pongo como un ejemplo porque hemos aprendido a conocer, esta es la parte de cómo hacemos, de alguna de las preguntas que teníamos el martes también era, bueno, por un lado, podemos amar a Dios y a la tierra al mismo tiempo. ¿Por qué si creemos en un Dios creador estamos destruyendo la tierra, verdad? Confesamos, tenemos una fe a la cual confesamos y adoramos a Dios, pero nuestra relación con lo que Dios ama, con lo creado, es contradictoria a lo que dice nuestra fe. Entonces, pues nos damos cuenta que hemos, por alguna razón, y veíamos un poco de estas razones, ¿verdad? El martes también, ¿verdad? Como la iglesia hace 500 años dejó su ministerio o su vocación de estudiar la naturaleza para bien del pueblo de Dios, ¿verdad? Se lo dejamos a la ciencia, a la modernidad, al mercado, al comercio, de lidiar con ella. Y por supuesto, entonces hoy podemos tener personas inclusive que vivan en el campo, que digan al mirar la tierra está muerta, porque se la ha visto como un objeto para ser utilizada, para sacar de ella lo que queremos, pero no tenemos una relación íntima con ella. Entonces, bueno, aquí es con donde viene la ecoteología a tratar de buscar soluciones a esta disonancia en nuestra fe. Y entonces, bueno, muy por encima, ¿verdad? ¿Qué es la ecoteología? Es un método en el cual tratamos de mirar nuestra vida desde la fe en un Dios creador o desde la fe en Dios, ¿verdad? Entonces lo que quería apuntar es que es interesante que la ecoteología como método no siempre resulta en acciones de cuidado hacia la creación o el fortalecimiento de nuestra fe cristiana. Como método puede estar en desacuerdo que exista una relación entre cristianismo y crisis ambiental y considere que esta crisis es irrelevante al cristianismo porque lo importante es la salvación del alma. Como método puede creer que la devastación de la tierra es real, pero es señal de que el fin del mundo está cerca y por lo tanto es señal de buena nueva. Como método puede considerar el sistema cristiano como corrupto y se dedica a explorar otras tradiciones religiosas para encontrar recursos teológicos y espirituales que puedan ayudar a resolver la crisis ecológica, promoviendo una experiencia religiosa desde otra fe.
o puede dedicarse a hacer una revisión profunda del entendimiento de la religión y las verdades religiosas, buscando levantar el sentimiento de lo sagrado, pero usando una multiplicidad de caminos y opciones, incluyendo el cristianismo. Su meta principal es promover la experiencia religiosa de la tierra, no tanto salvar la imagen del cristianismo ante la crisis ecológica. Una de la ecoteología que yo personalmente me dedico o me enfoco es esta que reexamina la tradición, examina qué le ha llevado a ignorar sus sensibilidades ecológicas, que como veíamos, ¿verdad? En la escritura, el martes están allí, y ayuda al cristianismo a reorientar sus principios básicos a la luz de la crisis ambiental, iluminando las sensibilidades ecológicas existentes dentro de la tradición cristiana, tanto en la escritura como también en nuestra historia, ¿verdad? San Francisco de Asís, Hildegard de Bingen, Lutero, Calvino, su doctrina de la sabiduría de Dios, etc. O reinterpretando principios como el pacto, ¿verdad? Recordando que el pacto de Dios, según el Génesis 9, no fue nada más con Noé y su familia, sino fue con toda la tierra, con todos los animales de la tierra. Reinterpretando el espíritu, como decíamos también, la experiencia del espíritu el martes, decíamos que no era una experiencia nada más de los seres humanos, es una experiencia de todo lo que vive tiene infundado el espíritu de Dios, nada existe sin el espíritu de Dios. Pues la encarnación, Jesucristo entre nosotros, ¿verdad? Buscando salvar no nada más a los seres humanos, sino toda la creación de alguna manera sirviéndose de este don y este amor de Dios para la creación. El amor al prójimo, la tierra como prójimo, en fin. Entonces, bueno, ya veamos las preguntas que se hace la ecoteología. ¿Qué es la voluntad de Dios para su creación? ¿Quién soy yo en medio de una comunidad de criaturas de este planeta? ¿Cuál es mi rol en esta creación, en el planeta? ¿Qué dirá Dios sobre la contaminación, el cambio climático, la deforestación, la extinción de especies? Si Dios es un Dios trino, ¿cuál es el mensaje o el rol de Jesucristo o cuál es el del Espíritu Santo con respecto a la creación? Ahí vemos también el Dios trino como el Dios que vive en comunidad, ¿verdad? Si estamos llamados a ser la imagen de Dios, y Dios es comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como nosotros también vivimos en comunidad, ¿verdad? No solamente con Dios, sino unos con otros y con otras. Y buscamos respuestas a estas preguntas, estudiando la escritura, reconectándonos con la naturaleza, también estudiando las culturas, la experiencia humana, la ciencia, aprendiendo de lo que se ha estudiado, de lo que se conoce sobre este planeta donde hemos nacido. Utilizamos la intuición también, el sentimiento, confiamos que eso también es parte del conocer y parte del ser humano. La ecoteología reformada promueve una espiritualidad donde lo sagrado se vive y se experimenta, no solo verticalmente, sino también horizontalmente. Justamente para, de alguna manera, reparar un poco del error cometido por la tradición, por la iglesia hace 500 años, y poder hoy en día responder a los retos de la crisis climática. Hablábamos también entonces, bueno, hablamos de mayordomía, hablamos de ecojusticia y ecoespiritualidad el martes. Quería mencionar también un poquito sobre las limitaciones de la mayordomía. Es correcto también pensar que la mayordomía sigue siendo un poco dualista y jerárquica, separando hombre, naturaleza, o ser humano, naturaleza, a diferencia de la interdependencia, que es un poco más la contribución de la ecoespiritualidad. A veces en las acciones de cuidado a la naturaleza desde la mayordomía lo hacemos más por el bien del ser humano, pero no pensando también que es por el bien de la misma naturaleza. Y que del Génesis 2, 18, 20, este es el pasaje donde ¿verdad? Dios está creando y primero pues crea a Adán. En el Génesis 1 es cuando hombre y mujeres son creados al mismo tiempo, pero en el Génesis 2 el hombre es creado primero. Y luego entonces
Dios crea los animales, ¿verdad? Para ayudarle a Adán en su ministerio de cuidar la tierra, pero es luego que Dios se da cuenta que él también necesita una ayuda idónea y la mujer es creada desde su costilla. Pero la pregunta es si los animales son creados para ayudar a Adán en su ministerio de cuidar la tierra, realmente también ahí hay como una, un valor de más horizontalidad de la relación del ser humano con la naturaleza, que está allí para ayudarnos en nuestro ministerio, ¿verdad? En nuestra vocación de ser hijos e hijas de Dios, pero no como para utilizarlos y explotarlos, ¿no? Apocalipsis 5:13 simplemente de la imagen de la Nueva Jerusalén, donde todas las criaturas, todo lo creado, todo está allí alabando a Dios, ¿no? No nada más nosotros los seres humanos, sino que todo está allí. Entonces son otras maneras de mirarnos en relación con la vida, con todo lo que nos rodea y que está dentro de nuestra fe, nuestra tradición de fe. Como les decía, ¿no? Bueno, también, ¿qué tipo de dominio hablamos? Si es un Dios trino, es un dominio, ¿qué tipo de dominio hablamos? Un dominio desde el Edén, donde al fin y al cabo Adán y Eva eran vegetarianos, ¿verdad? Desde luego donde se le da, después del diluvio, que se le da a los hombres y las mujeres, a la humanidad, el derecho de comer, ¿verdad? Estamos hablando de cómo nuestra tradición ha sido ordenada, ¿no? En cuanto al mensaje. Cómo hablamos de dominio, de mayordomía o de dominio cuando también está el valor de que la tierra es de Dios, no es nuestra, es de Dios. Entonces, cómo eso también impacta nuestra manera de relacionarnos. Cuando el Salmo 104 nos dice que Dios creó animales para su deleite, no para nosotros, es para su propio deleite. Entonces, todo lo que está allí no es solamente está para nosotros, sino que es voluntad de Dios, independientemente del servicio a la humanidad, ¿no? Bueno, entonces, ya, ahí dejo los demás como preguntas. Luego entonces hablamos de la ecojusticia. Y entonces, bueno, una de las limitaciones de la ecojusticia es que siempre tiene esta parte dualista de bien y mal. Estamos aquí para liberar la tierra, para salvar la tierra del pecado, a lo bueno, lo malo, ¿no? Está ahí como dividido, como si no fuera también a veces como, no parte de la vida, en el sentido de que como que hay también una tragedia natural dentro de la creación que hace posible la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Um, este, uh, Esta parte jerárquica un poco del ser humano allí para salvar todo lo demás, bueno, la pregunta es, en Eclesiastés 3, 17, 22 se habla de que al fin y al cabo, bueno, todo es vanidad, o somos iguales que los animales, todos terminamos en el mismo lugar, vamos al mismo lugar. Entonces, de nuevo, nos pone en un ámbito más horizontal, o Proverbios y Job, donde la naturaleza está allí también para enseñarnos. Sería posible entonces ver la naturaleza como algo a través de lo cual también podemos liberarnos del pecado, salvarnos, ¿no? Como un instrumento más que Dios utiliza para nuestra salvación. Eh, la ecojusticia también con el énfasis a la realidad del pecado, que es real. También, ¿cómo lidiamos entonces con el Génesis 1 cuando se dice que Dios hizo todo lo que hizo era muy bueno? Eh, ¿Cómo manejamos eso frente a la realidad del pecado o la realidad de que, bueno, en la naturaleza también, como les decía, está esta tragedia presente? El asunto del pelícano es que los pelícanos, hay unos pelícanos blancos que siempre ponen más de un huevo, pero solamente el primer pelícano que nace es el que la mamá pelícano cuida, el segundo lo bota, ¿verdad?, del nido y muere. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación de Dios con ese segundo pelícano? ¿Por qué tiene que morir el segundo pelícano, no? ¿Cómo lidiamos con eso? Que es parte de la naturaleza para subsistencia, ¿no? Bueno, y en el trabajo de la ecojusticia a veces se obvia el asunto espiritual, ¿no? No es muy, y ese ha sido un parte del error ese tipo de trabajo. La ecoespiritualidad, entonces también le hablamos, ¿verdad? Un poco más de horizontalidad, de interrelación con todo, con el todo, Dios en todo, presente, espíritu.
Y bueno, los límites de la coespiritualidad en el cristianismo es que es difícil, por un lado, predicar en las iglesias, ¿verdad? Es difícil hablar desde allí. Es más sensible, subjetiva, más del vivir, del diario vivir, de la experiencia humana con la naturaleza, no es científica ni es objetiva. Eh, Habla más, si, bueno, si todos somos iguales, entonces, ¿qué hacemos con el llamado a dominar la tierra? O con nuestro rol especial en la naturaleza, ah, o qué hacemos con el mosquito que puede enfermarnos, ¿verdad? Y tenemos que matar. Puede convertirse también en elitista, muy idealista, pero no se dedica o no sabe cómo lidiar con las dificultades políticas a veces, de la vida. Y por eso a veces se la ve más presente aquí en Estados Unidos, por lo menos en las comunidades blancas. Ya. Entonces, bueno, ahí está solamente, en caso de le quieren tomar una fotito, un screenshot ahí. Un poco cómo se enfoca, en qué se enfoca cada una de ellas. Y ok. Una pregunta que no vamos a contestar ahora, pero bueno, en base a estas ecotecnologías es interesante ver dónde nos ubicamos, dónde sentimos que cuál es la que puede ser aún más útil para el trabajo, este tipo de trabajo en nuestras comunidades de fe. Obviamente ellas están todas interrelacionadas, todas son bíblicas, y a veces unas son más útiles que otras para trabajarla en nuestras comunidades de fe. Eh, este, yo personalmente comencé, obviamente, yo siento que en mi vida me he movido de una para la otra, pero luego, pero todas son útiles y son maneras también en las cuales hablamos de estos temas, que la gente pueda escuchar, y eso es lo que queremos, ¿no? Es una herramienta también. Eh, okay. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Greenpeace, pero como un ejemplo del movimiento ambiental multirreligioso. No es el único, eh, pero es uno que nos puede ayudar a hablar sobre este tema. La historia de Greenpeace, para comenzar, Greenpeace, una organización que se fundó en Estados Unidos hace 20 y tantos años, se fundó cuando estuvo la Cumbre de la Tierra en Brasil, en Río, de las Naciones Unidas y los pueblos también, el foro social que se unió en ese momento a conversar sobre la crisis ambiental y la crisis climática. Un grupo de rabinos y pastores episcopales que ya se conocían y se habían encontrado en ciertos espacios para trabajar en la comunidad, justicia social, ciertos temas, decidieron que había necesidad de crear espacios de discusión sobre temas ambientales y climáticos, y decidieron fundar Greenpeace. Primero eran episcopales y judíos. Ya tenían una relación anterior, ¿verdad? Eran ellos, y decidieron conformar Greenpeace. Entonces se fundó Greenpeace, y por los primeros 20 años Greenpeace se dedicó más que nada a educar sobre temas ambientales, crear espacios de discusión, conferencias, crearon un programa de fellowship, de liderazgo para líderes de fe de diversas religiones. Comenzaron un programa de certificación para iglesias, donde las iglesias podían evaluar su manera de adorar, del uso de la electricidad, sus espacios físicos, la educación, y poder pasar por un proceso de reformación, de cambio, de evaluación, de discernimiento sobre cómo desde la iglesia podían hacer ciertas reformas y cambios para también así apoyar esos mismos cambios en los miembros de la iglesia, en sus propios hogares, ¿no? Entonces, se hizo lo mismo también con una iniciativa de seminarios verdes por varios años, con el mismo fin, ¿verdad? Y además conectando muchos seminarios unos con otros para que pudieran compartir currículos, materiales,
porque había pues muchos profesores, profesoras deseando conectar su tema de trabajo con algún tema ambiental, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, no había sido parte de su entrenamiento, pero eh, ahora con esta red de seminarios podían compartir sabidurías y apoyarse mutuamente, etcétera. Entonces, lo que sucedió fue que hace 4 años, cuando las Naciones Unidas eh, reportó, este grupo de científicos, ¿verdad?, que hicieron un estudio sobre la realidad del cambio climático, reportó que nos quedaban solamente 12 años para parar el cambio climático. Greenpeace se dio cuenta que, bueno, con todos estos 20 plus más que años de trabajo con diversas comunidades, ya no solamente en Nueva Jersey y New York, sino que había diferentes actividades alrededor del país de Estados Unidos, se habían entrado tenían una lista como de 50,000 personas de correos electrónicos, pero no se sabía qué estaba haciendo cada persona. Y veíamos que la realidad que el cambio climático ahora nos estaba proponiendo necesitaba no solamente de una parte educativa, sino que necesitábamos movilizarnos para poder lograr cambios sistémicos, ¿no? Lo personal, que aunque es muy importante, y Greenpeace continúa también trabajando, pero poco, sobre cómo podemos desde nuestra vida cambiar nuestros estilos de consumo, de manera que nuestro modo de vida no impacte al ambiente, al clima. Eso es importante, pero también al ver de que los primeros responsables también de la crisis climática son las mismas industrias de combustibles fósiles, ¿verdad? El modo de producción, la economía, etcétera, que para poder hacer estos cambios íbamos a necesitar organizarnos y movilizarnos, para pedir también a los gobiernos que tomen las políticas que sean necesarias para poder crear una sociedad donde tenemos la opción de de escoger modos de vida más ecológicos, más ambientales y más justos, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, nos dimos cuenta que teníamos que movernos de la educación también a la movilización y la organización. Y fue allí cuando pues, Greenpeace decidió que justamente, bueno, que nuestra manera de trabajar tenía que ser otra. Entonces, como parte de ese proceso, bueno, esto está tal vez un poco adelantado aquí, tal vez debería hablar que una de las cosas que se hicieron fue conformar una red, conectarnos con muchas de estas personas con las cuales Greenpeace ya había estado relacionada por muchas razones, de estas conferencias, webinars, fellowships, etcétera. Y por un lado también con otras organizaciones a nivel internacional conformar la red internacional de Greenpeace, que hablaré en un momento. Y en este proceso Greenpeace decidió crear una nueva misión, visión y valores, confirmar cuál era el trabajo. Misión de Greenpeace. Debido a que la tierra y todas las personas son sagradas y están en riesgo, Greenpeace está construyendo un movimiento climático y ambiental de carácter global, de múltiples religiones. En unidad, nuestros miembros crean comunidades para transformarnos como personas, nuestras instituciones espirituales y la sociedad, y así proteger el planeta y crear un mundo compasivo, amoroso y justo. La visión es: visualizamos un mundo transformado en el que la humanidad en toda su diversidad haya desarrollado una reverencia conjunta por la tierra, por la vida en la tierra, comunidades religiosas y espirituales en todas partes, generando un despertar moral hacia la sacralidad de la tierra y la dignidad de todas las personas. Juntas y juntos estamos construyendo comunidades y economías resilientes y solidarias que atienden las necesidades de las personas y protegen el planeta. La era de la conquista, extracción y explotación ha dado paso a la cooperación y a la comunidad. Esa es nuestra visión, la visión que guía pues, el trabajo de Greenpeace. El buen vivir es una conexión con las demás personas y con toda la naturaleza. Es un mundo de vida floreciente que reemplaza la desesperación por la alegría, la escasez por la abundancia compartida y los privilegios por el poder justamente distribuido. Los valores que compartimos entre todas las comunidades de fe que conforman Greenpeace y que reconocemos también, como hablábamos el martes, ¿verdad?, que todas las comunidades de fe en el mundo, todas las religiones de alguna manera confiesan
la importancia del cuidado del prójimo, del vulnerable y el cuidado de la naturaleza. Entonces, y esto también lo compartimos, ¿verdad? La importancia de estar enraizados en cada una de nuestras espiritualidades, la importancia de la compasión, de la justicia, de ser inclusivos por naturaleza. Bueno, esto tal vez no lo compartimos todos, tengo que decir, pero este es uno de los valores de Green Faith, de ser inclusivos, de colaborar con personas de otras culturas, de orígenes muy diversos. Actuar con responsabilidad es una parte de nuestra misión, de nuevo, no siempre lo hacemos bien, pero es parte de nuestro horizonte. Y ser valientes en el sentido de reconocer que los retos de hoy en día requieren que seamos valientes para poder enfrentarnos a la crisis que tenemos frente a nosotros. Estas 10 demandas ha sido fruto del trabajo con una coalición internacional, con otros grupos, con los cuales también AIEC, la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima de Chile, ha sido parte también en la formación de esta red internacional, donde hemos reconocido que nos unimos también en estas 10 demandas o en estas 10 peticiones que hacemos a las personas con poder, ¿verdad? Para hacer los cambios en la sociedad. Queremos energía 100% renovable para todas las personas, ¿verdad? Que lleguemos a esa realidad, pero también tiene que ser reconociendo cómo vamos a llegar allí de manera que no impactemos a otras comunidades. La importancia de finanzas para que globales alineadas con valores compasivos. También reconocemos el sentido de las finanzas, la necesidad del norte, de verdad, de dar apoyo financiero al sur, no por caridad, sino por justicia, ¿verdad? Para que los países del sur global también tengan la capacidad de mover en esta transición a energía, a sociedades renovables, ecológicas, la importancia de empleos y atención a todas las personas, sobre todo luego de COVID, la importancia de respetar los derechos de las comunidades indígenas, a la tierra, a los bosques, ¿verdad? A lo que está debajo de la tierra y también a sus valores espirituales, en el sentido de que si no hubieran comunidades indígenas, donde hay bosque hoy en día en América Latina, en la Amazonía, también es porque allí están las comunidades indígenas. Si fueran por muchos otros, ya no estarían allí. Entonces reconocemos las comunidades indígenas como las mejores protectoras de la vida y de los bosques, entonces por eso está incluido allí. Bienvenida a las personas migrantes, sobre todo refugiados climáticos, no queremos más contaminación climática, poner fin a la profanación del planeta, eliminar las finanzas inmorales, ¿verdad? Que siguen financiando la deforestación, la explotación, contribuciones justas de los países ricos y también el liderazgo audaz de las comunidades de fe. Esta es una de nuestras demandas hacia los líderes eclesiales, religiosos, religiosas que tienen también poder para movilizar a sus comunidades de fe para la justicia ambiental y climática. Entonces, bueno, Green Faith como también trabaja a través de varias metodologías, como le decía, una de ellas es creando redes con otros grupos. Para América Latina tenemos el grupo latinoamericano que llamamos Fe por la Justicia Climática como nombre, también donde AIEC forma parte. Tenemos también una campaña de Vivir el Cambio que normalmente la utilizamos a principios de año, ayudando a las personas a mirar el cómo vivimos y cómo nuestro modo de vida tiene un impacto en el ambiente y en el clima, haciendo llamadas o webinars sobre ecoteología, pero no solamente lo teórico, sino cómo esa teología también nos mueve hacia la acción. El programa del fellowship en este momento no está funcionando, este año no, y creo que en este momento Green Faith está considerando si es ahí donde queremos poner parte de nuestra energía o no. Tenemos un programa de pasantías para estudiantes de seminarios, y talleres sobre organización y creación de círculos de Green Faith, de nuevo como una manera de apoyar la organización desde lo local, pero también como parte de un movimiento global. En nuestro trabajo denunciamos lo dañino
a través de campañas, ¿verdad? No más combustibles fósiles, no más deforestación, justicia climática ya. Y de nuevo, con quienes están a favor de estos llamados, son con quienes nos unimos, ¿no? En este tipo de trabajo. Entonces, bueno, una pregunta retórica para todas y todos nosotros, ¿no? ¿Por qué las comunidades de fe son adecuadas para este trabajo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotras? Ah, una de las cosas que es clara para mí es que, por un lado, la magnitud de la crisis que tenemos hoy en día apunta a que necesitamos encender un movimiento social. Como compartía también el martes utilizando la historia del faraón, los sueños del faraón y José en Egipto, ¿no? En Génesis 39, donde también hubo la necesidad de encender un movimiento, de crear un movimiento social para prepararse para una crisis en que venía anunciada, ¿verdad? Estamos en esa misma realidad hoy en día. Y si vemos esa historia, vemos el ejemplo de una sociedad que se organiza desde todos los niveles de la sociedad. Cada quien tenía que jugar una parte para hacerlo posible. Y era también una acción o un movimiento donde todas las religiones, porque José no era de la religión del faraón, pero el faraón tuvo los sueños, ¿verdad? De nuevo, un don del espíritu, ¿verdad? Que anunciaba algo que movió su corazón y lo llamó a que tenía que tratar de entender qué sucedía, ¿verdad? Y José, un hombre de fe, ayudó a interpretarlo para bien del pueblo, ¿verdad? Al punto tal que obviamente el faraón se dio cuenta que tenía que poner sobre José la responsabilidad de cómo organizar la comunidad para lo que estaba por venir, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy en día, de nuevo, estamos frente a una necesidad de movernos a partir de todos los niveles de la sociedad y tenemos también dones que podemos utilizar, ¿verdad? Las comunidades de fe tienen una habilidad única para hacer cambios y los cambios que la sociedad requiere hoy en día. Culturalmente tenemos poder, ¿verdad? Tenemos poder moral, tenemos influencia sobre quienes toman decisiones. Cuando nos manifestamos, la gente escucha. Les decía también el martes que somos el 84% de las comunidades, de las personas del mundo dicen tener algún tipo de fe, ¿verdad? Que creer en algo más allá de ellas mismas, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene, estas comunidades, estas religiones tienen valores que nos llevan a cuidar al prójimo, amar la naturaleza. Y es hora de poner esos valores a trabajar, ¿no? Y ya estamos en todas las comunidades. No es que tenemos que ir a hacer el trabajo, ya estamos en las comunidades. Ok. La otra cosa que mencionaba sobre cuáles son nuestros dones, porque creo que es importante también para entender ahora, las comunidades de fe somos dueñas de tierra, escuelas, seminarios, tenemos propiedades, hospitales, campamentos, capital. Esto es poder, estas son capacidades, son dones, son herramientas que tenemos hoy en día. Podemos ayudar a la gente a lamentar, ¿verdad? Tenemos la fe en algo más allá de nosotros, ¿verdad? Un llamado a no solamente preocuparnos por nosotros, sino por el prójimo, por las nuevas generaciones. El llamado a amar a Dios por sobre todas las cosas, la solidaridad, el perdón, el sacrificio. Bueno, ustedes me comprenden y ya lo habíamos mencionado, pero creo que era importante, porque eso es de alguna manera lo que también guía el trabajo de Green Faith. Y sentimos que cuando nos unimos y organizamos enraizados en la fe, podemos lograr los cambios que el mundo necesita, como ha sido así la realidad también en otros momentos de la historia. A la gente normalmente le decimos que, bueno, ¿y con quién me organizo? ¿No? ¿Dónde comienzo? ¿Con quién hago este trabajo? ¿Verdad? Aquellos que sienten la inquietud de hacer este tipo de trabajo. Por un lado les decimos, no pierdan tiempo, no se preocupen por ir hacia aquellos que no quieren trabajar en estos temas o que se oponen de manera activa a la justicia ambiental o climática. Decimos, vayan hacia aquellos que, bueno, tal vez se oponen, pero no hacen nada en contra, pero tal vez están curiosos o escuchan, y de ahí hacia los que, bueno, se mantienen neutrales, pero escuchan. En ese grupo
es donde tratamos de enfocar nuestro trabajo, ¿no? Como les decía, nuestra estrategia organizativa son círculos, pero también es las coaliciones, las redes. En los círculos mismos, las personas trabajan desde lo personal, lo institucional, y buscando cómo unirnos también en campañas para movilizar y poner más énfasis en lo sistémico. Aquí, esta es parte de una presentación que había hecho anteriormente, cómo involucrarse en el 2022, ya un poco ya lo he dicho. En este programa, esta campaña, sobre todo de cómo el tiempo de vivir el cambio, es muy interesante porque vemos aquí en esta gráfica un poco cuáles son los aspectos de nuestra vida que tienen más impacto sobre el clima. Otra manera de decirlo, 3 prioridades para una vida sostenible. Y vemos que por un lado que, bueno, que cuánto puede impactar sobre el clima el que yo cambie mi bombillo o el que yo seque mi ropa, no en la secadora, o que yo recicle o que lave mi ropa con agua caliente, o que yo tenga un carro híbrido en vez de otro tipo de carro, o que yo coma alimentos, que mi dieta sea basada en alimentos vegetales. Eh, eh, al dejar mi carro, no, esto no es Switch Electronic to Car Free. Sí, a dejar el carro y andar más bien en bicicleta. Bueno, a ver, el no viajar o tratar de evitar viajes transatlánticos en avión, y vivir sin carro. Bueno, ahí es interesante simplemente ver un poco el impacto. Todo esto tiene impacto en el clima, pero ¿qué puede tener más efectividad, ¿no? Cuando miramos nuestra manera de vivir de manera más personal. A principios de este año nos unimos también en 48 días, un tiempo sagrado, ya que había muchas festividades religiosas en un tiempo concentrado y tratando de ver cómo enfocar estos temas con la crisis climática, proveyendo ciertos materiales para que se pudieran celebrar estas fiestas religiosas unidas al tema ambiental, con una mirada a lo ambiental. Taller de organización, creación de círculos, y ahora en este momento estamos en medio de la campaña Fe por la Justicia Climática, desde el 2 de octubre hasta el 6 de noviembre, donde estamos invitando a las comunidades de fe o personas individuales que se organicen y hagan alguna acción en favor de la justicia climática, que sea un momento de reflexión o un momento de acción. Y hay una diversidad de acciones que se están dando ahora. Aquí tenemos, esta fue una foto que tomamos durante el Consejo Mundial de Iglesias. Aquí está una persona que ustedes conocen. Una acción global multirreligiosa. Les puedo pasar luego el enlace en el chat también para que puedan verlo, pero entonces en este momento, bueno, hay una diversidad de grupos que están organizando acciones en todo el mundo. Creo que hay unas 260, 70 acciones que se están organizando. Las que aparecen aquí son las que todavía faltan, no las que ya se hicieron. Lamentablemente este mapa solo muestra lo que queda por hacer, no lo que ya ha pasado. Y bueno, hay toda una diversidad de acciones. Y en este espacio coordino los acercamientos y el trabajo con comunidades latinas dentro de Estados Unidos, que básicamente hasta ahora ha sido más en Puerto Rico, y luego en América Latina a través de la red de la coalición Fe por la Justicia Climática, en la cual entonces nos relacionamos con AIEC, que está en Chile. No sé, tal vez, Ariane, si en este momento te gustaría compartir también sobre AIEC, de manera que podamos conectar estas dos historias, y mientras tanto voy a confirmar aquí el material que tenía para compartir, porque creo que hasta ahí llegamos. Bueno, muchas gracias, Nelly. Sí, es bonito contar al menos que en Chile entonces ya estamos organizando también en relación estrecha con Greenface y con redes internacionales, primero en la coalición ecuménica por el cuidado de la creación y ahora más enfocado en la alianza interreligioso y espiritual por el clima.
Esa alianza surgió cuando iba a venir la COP a Chile, la conferencia del clima. No sé si se recuerdan que justo antes del estallido, en 2019, iba a venir la conferencia del clima de las Naciones Unidas a Chile. Y nosotros ya habíamos estado trabajando ecuménicamente en también mucho trabajo de formación, de talleres en iglesias, junto con colegas católicos también. Entonces, en un trabajo ecuménico alrededor del lanzamiento de la encíclica del Papa Francisco. Bueno, hicimos mucha, sobre todo lo que Green Faith también tiene esa experiencia de empezar con talleres, charlas, concientización. Y después, entonces, en esa de la COP dijimos, ahora tenemos una posibilidad de ampliar y de invitar a todos los que quieren, también a los pueblos originarios, a las personas de otras religiones, si quieren hacer algún acto en conjunto frente a esta conferencia del clima. Y de verdad tuvimos una idea bastante potente, creo, que era hacer como una celebración de presión o una celebración así orando, meditando por las 2 semanas seguidas durante la COP. Entonces, tener un espacio de espiritual, de oración y de meditación y de actividades religiosas, hasta hemos pensado día y noche. Y estamos y se sumaron muchas organizaciones, entonces fue una experiencia muy bonito y después vino el estallido y no vino la COP a Chile. Entonces eso fue un poco un momento de desinflar, porque también se habían juntado muchas organizaciones internacionales durante la COP que están presentes, estar con nosotros y nosotras, pero se formó un grupo y mucha confianza, entonces dijimos después, bueno, igual hicimos una carpa interreligiosa en el espacio al lado de la sociedad civil por la acción climática, que tenían una COP alternativa que sí se hizo en Cerrillos, y nosotros estuvimos ahí una semana más o menos en el día haciendo actividades, no en la noche porque la seguridad no lo permitía, pero hicimos lo que podíamos en ese momento, y nos conocíamos bien, y eso es muy importante siempre. La Neri también, una de las cosas que he aprendido de Green Faith es la importancia en esto de las relaciones y de mantener las buenas relaciones con las organizaciones y con la gente. Entonces, después hemos seguido, y en estas semanas que Green Faith hace o llama a acciones internacionales, hemos ido a varios actos, y bueno, les cuento para hacerlo más corto, que este año hemos estado silenciosos hasta ahora porque estamos en negociaciones, pero Omar ya indicó durante el diálogo interreligioso que la ONAR, por primera vez por el nuevo gobierno, está abierto a trabajar en conjunto con la IEC, y que ahora se confirmó que vamos a hacer el jueves 3 de noviembre a las 12 de la tarde un acto en La Moneda por la justicia climática. Entonces, en la capilla de La Moneda misma, y también vamos a hacer un acto después el fin de semana del 12-13 de noviembre en el Parque por los Pueblos Originarios, que recién se inauguró como el año pasado en Peñalolé. Entonces, estamos con 2 actos de la alianza en que están muy bienvenidos a sumarse. Vamos a tener toda la publicidad ojalá la próxima semana. Estamos en eso, pero estamos esperando la fecha, que en el gobierno estas cosas van un poco lento siempre, de concordar fechas y encontrar horarios que todos puedan. Y todo. Entonces, en eso estamos ahora en lo concreto, y tenemos asambleas muy regularmente, comisiones que trabajan en educación, en acciones, y trabajamos con unos 30 organizaciones todavía de distintas religiones. Está la comunidad Bahá'í, la Brahma Kumaris, la CTE está, entonces también si tienen ganas de participar pueden conectarse conmigo o con Daniel, que normalmente ahora está representando a la CTE en las asambleas, pero estamos entonces en esa alianza trabajando. Entonces, eso para que sepan
también de que se puede, que es una manera bastante sencilla de sumarse a algo que ya está encaminado. Gracias, Ariana. Neri, te devuelvo la palabra. Ok, gracias. Y encontré lo que me faltaba. Había cerrado un documento sin querer. Pablo, para terminar con una cosita muy, muy práctica que también le decimos a los grupos. Muy bien. Cuando los grupos, las personas a veces se preguntan, bueno, ¿por dónde comenzar, no? En este tipo de trabajo. Bueno, por un lado, como personas individualmente comenzamos cuando estamos, por un lado, clara de qué es lo que está en juego para nosotros. ¿Por qué es que yo no me puedo dejar de comprometer o de trabajar en este tema, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego para mí? Mi fe, ¿verdad? El bienestar de mis hijos, mis hijas, el futuro de las próximas generaciones, mi propia comunidad, el agua que tomo, mi relación con el prójimo, mi relación con Dios, bueno, en fin, ¿no? Es importante que en este caminar entendamos qué es lo que está en juego para nosotros y nosotras. Por otro lado, que comencemos a contar estas inquietudes que tenemos con otras personas, eh, obviamente tener estas herramientas espirituales, religiosas, teológicas para apoyarnos en este caminar y luego ir compartiendo esa historia con otras para encontrar las personas afines con quienes tal vez podamos terminar haciendo algún tipo de acción o crear un círculo, etcétera, ¿no? Eso es lo que siempre compartimos. Eh, Otra manera de definir dónde comenzar es, bueno, estudiando la realidad en la cual vivimos, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en nuestras comunidades? ¿Quién se ve afectado por lo que está sucediendo? Y también, ¿quién tiene poder para cambiarlo? Esta por cierta manera, es porque Greenface se ha dedicado más a la movilización y organización, que incluye también mover a los líderes religiosos y las líderes religiosas, porque sabemos que tienen poder para cambiar la realidad, ¿verdad? Entonces decimos, tenemos poder para resolver temas, este, pero no tenemos poder para resolver problemas. Ya voy a ir a definir eso. Esta imagen me gusta mucho porque yo siento que este es Greenface por los primeros 20 años, ¿verdad? Pensando, wow, tremendo, vamos a crear esta estructura, vamos a trabajar de esta manera para poder llegar hacia la justicia climática o el nuevo mundo que deseamos, la visión que tenemos, ¿verdad? Pero llegó un momento que nos dimos cuenta, ups, no, mejor construimos un barco. Parece que hay otras maneras para poder llegar. No abandonamos, ¿verdad?, la misión o la visión, pero cambiamos la manera de trabajar. Y eso está bien, porque si uno tiene claro la visión, lo demás es simplemente crear la estrategia para poder llegar allí. Entonces, ¿cómo escoger el tema en el cual quieren trabajar, ¿no? Una de las críticas que podemos hacerle a las 10 demandas es que, wow, son overwhelming. Ay, ayúdame, necesito más café. Nos abruman. Abrumador, Gracias. demasiado grande. Son muy grandes, son globales. ¿Qué voy a hacer yo para poder tratar de afectar algo como esto, verdad? Es cierto, porque aquí las demandas está basada en problemas, no en temas. Entonces, ¿cómo encontramos los temas? ¿Qué son temas? Bueno, los temas son cosas que son ganables, que son concretas, que son inmediatas, que son relevantes, y que están enfocados en un lugar particular, ¿verdad? Ok. Normalmente son ganables. Si de aquí a unos 6 meses logramos algo que va como un ladrillo más, ¿verdad? Estamos ya, ok, ese es un tema. ¿Qué podemos hacer para llegar hacia eso? Pero estamos de ladrillo a ladrillo o de piedrita a piedrita o de tabla a tabla para crear el bote, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le recomendamos, que mantengan en cuenta esto. También reconocemos que los temas no siempre son fáciles, ¿verdad? Porque a veces los objetivos son más el cómo vamos a llegar allá. A veces hay que cambiar la estrategia, ¿verdad?
A veces en este trabajar aparecen nuevos detalles, o como el mismo, la caricatura mostraba, ¿no? Las estimaciones estaban equivocadas o las prioridades cambian. A veces el unirnos con otras personas, la química del grupo cambia y nos damos cuenta que la visión no, la visión no cambia, pero va cambiando el cómo nos vamos moviendo y conformando para llegar a esa meta, o el poste de la portería se mueve. Así que bueno, de manera, y podría decir mucho más, pero estos normalmente son diapositivas y son temas que mencionamos en los talleres de organización y de círculos de Green Faith. Bueno, como decía al principio, sentimos que necesitamos crear, movilizarnos de manera global, de toda la sociedad, y tenemos la buena nueva de que somos 6 billones de personas alrededor del mundo. Tenemos que entender cómo trabajar en función de esa visión, respetando nuestras diferencias, y más bien reconociendo la diversidad como una bendición, porque al fin y al cabo el reto que tenemos ante nosotros es más grande que cada uno. Gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, las prácticas, muy práctica esta sesión para ver cómo uno se puede organizar, con qué preguntas. Sabemos que tú siempre estás dispuesta a seguir acompañando y que estamos en red con la IEC y con otras organizaciones en Latinoamérica construyendo. Eso, lo mejor es no estar solos, y eso no hemos estado en estos días. Hemos estado muy acompañadas las de la CTE, también mucha gente que se ha unido desde afuera. Muy bonito ver eso de cómo podemos hacer el diálogo en conjunto, seguir con la teología en diálogo con. Entonces, bueno, con eso terminamos la última sesión de este 13ª Semana Teológica de Dagoberto Ramírez. En su nombre, en su honor, el rector ya contó que hay una publicación que se puede recibir con textos de hermenéuticas del profesor Dagoberto Ramírez, y ahí tienen que poner su correo en el chat para que se la mandan. Sin más, yo creo que con eso estamos, Neri. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas por sus preguntas, inquietudes, participación, escucha, y nos vemos en las clases o en las calles o en el acto que es el 3 de noviembre. Porque no llega a todos ese techo y ese pan, por sufrir el desatino de la injusta humanidad. Perdón, Señor, perdón, Señor, porque en Cristo retomamos su designio original, y el milagro repetido de compartir nuestro pan. Gracias, Señor, gracias, Señor.